Hola, el día de hoy vamos a hacer el depósito de películas de óxido de grafeno por el método de electroforesis. Entonces vamos a hacer todo el procedimiento partiendo desde la limpieza de los materiales, desde todo el depósito de las películas sobre los sustratos de óxido de estaño impurificado con flúor. Y bueno, vamos a empezar pues primero poniéndonos los guantes. Ya habíamos comentado en otros videos que pues seguridad primero. Ok. Entonces, pequeño desajuste técnico. Muy bien. Bueno, antes de comenzar vamos a mostrar los sustratos. Tenemos aquí unas hojas de óxido de estaño impurificado con flúor que está depositado sobre placas de vidrio. Estas son las placas de vidrio que se compran y como pueden ver son bastante transparentes en el rango visible, y esto, como les decía, son vidrios de más de 2 milímetros sobre los que está depositada una película de óxido de estaño impurificado con flúor, que es un material conductor, es un material que tiene una conductividad parecida o cercana a la de un metal. Entonces, aquí lo que hicimos fue hacer unos cortes del óxido de estaño impurificado con flúor, y para demostrar lo que les comentaba, que es un material, además de ser transparente, es un material conductor, vamos a medir su resistencia utilizando un multímetro. El multímetro lo encendemos, lo ponemos en el modo de continuidad. Aquí en el modo de continuidad, que como sabemos, cuando cerramos el circuito tenemos la alarma. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer aquí, voy a bajar un poco esto. Lo que vamos a hacer es checar las dos caras del sustrato y vamos a ver cuál de las dos tiene continuidad eléctrica, o sea, cuál de las dos es conductora. Okay, esta no es, esta está circuito abierto, y esta es la cara conductora. Okay, bien. Con esto demostramos que el óxido está depositado por un lado, el óxido de estaño impurificado con flúor está de este lado, ¿sí? Y es conductor. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es lavarlo. Para lavarlo vamos a tomar algodón, una gota de detergente de trastes común, y lo vamos a tallar. Este paso de lavado lo que hace es eliminar la grasa que se le puede haber acumulado al sustrato por la manipulación durante el corte, durante el transporte, etc. Porque bueno, lo que queremos hacer es el depósito de una película sobre ese sustrato, y si tiene grasa o si tiene suciedad, pues el depósito no va a ser adherente y no va a ser continuo. Entonces, una vez que ya lo hemos lavado así con el detergente y con el algodón se utiliza para no rayar. Si utilizáramos una fibra o utilizáramos algo abrasivo, lo que haríamos sería rayar. Entonces primero lo voy a enjuagar con agua corriente y con un algodón que no tiene detergente para quitarle el exceso de jabón. Como ustedes saben, el jabón de traste se pega mucho, o sea, puede dejar residuo. Entonces, una vez que lo enjuagamos con agua de la llave, vamos a proceder a enjuagarlo con agua desionizada. Aquí la agua desionizada la tenemos en este bote de aquí, esa se compra, y ahora la tenemos en este frasco lavador.
y lo que vamos a hacer aquí es enjuagarla para quitarle todo el resto del jabón y del agua de la llave, que trae bastantes sales. Bien. Entonces, una vez que lo enjuagamos, lo vamos a dejar aquí para escurrir. Y en este método de electroforesis, que ahorita vamos a explicar, vamos a utilizar esta hoja de grafito. Es una hoja muy delgada, de 1 milímetro de espesor. La vamos a utilizar como contraelectrodo. Entonces vamos a hacer la misma operación. La vamos a lavar primero con agua corriente y el jabón para quitarle toda la grasa que tenga de manipulación. Así que lavarla con cuidado porque es muy delgada y se parte. Entonces, una vez que ya la lavamos bien, la agarramos con la pinza para enjuagarla con agua desionizada. Muy bien, la vamos a dejar aquí a escurrir. Vamos a utilizar para el depósito esta celda. Aquí está, esta es una base que hicimos artesanal con unicel, y aquí va la celda, que es un vaso de precipitados de 50 mililitros y una tapa en la que adaptamos dos caimanes. Aquí, dos caimanes que están fijados con cola loca, y dos alambres, dos cablecitos que son los que van a hacer los contactos. Entonces aquí en estos dos caimanes van a ir el sustrato de óxido de estaño impurificado con flúor y el grafito como contraelectrodo. Entonces vamos a proceder a montarlos ya que los lavamos. Primero vamos a montar el contraelectrodo de grafito. Entonces aquí lo que tenemos es que abrirlo y poner la hoja aquí con cuidado. ¿Sí? Aquí asegurándonos que haya quedado bien para que no se vaya a caer durante el proceso. Entonces lo voy a volver a abrir. Ya se me cerró, pero bueno. Aquí pongo espacio. Ahí está. Ahí está. Ya quedó. Bien. Ahora, antes de poner el sustrato de FTO, lo que vamos a hacer es checar nuevamente la continuidad para asegurarnos que ahí está. Esta es la cara conductora. Entonces, la cara conductora la vamos a poner enfrentada al sustrato, perdón, al electrodo. Ahí está ya. Bien. Entonces aquí están ya montados el FTO y el electrodo. Aquí debían de quedar perfectamente paralelos, pero por un problema con la cola loca quedaron ligeramente oblicuos. Entonces bien, ya tenemos la celda montada y ahora lo que vamos a hacer es poner aquí en la celda, vamos a poner 20 mililitros hasta aquí de una suspensión que habíamos preparado previamente de óxido de grafeno. Sí, la suspensión se ve así, es óxido de grafeno que está suspendido en agua, se ve así, negro café. Y bueno, hemos puesto parte de la suspensión en este frasco. Ya hemos medido el pH de esta suspensión, tiene un pH de 3 y tiene una cantidad de sólidos disueltos totales de 140 partes por millón y una conductividad de 280 microsiemens. Pues nada más la homogeneizamos. Ya la habíamos suspendido previamente en el ultrasonido, que es este equipo que tenemos aquí, que habíamos mostrado en otro video. Entonces vamos a poner 20 mililitros
la suspensión de óxido de grafeno. Okay. El exceso. Aquí vemos la suspensión, es completamente opaca, o sea, hay una buena cantidad de óxido de grafeno aquí suspendido. Vamos a ponerla aquí de este lado y vamos a proceder a colocar la tapa donde tenemos los electrodos. La vamos a colocar aquí. Entonces aquí en el rojo tenemos el sustrato y aquí en el plateado tenemos el contraelectrodo. Entonces aquí lo que tenemos, bueno, aquí no se ve, vamos a mover un poco la cámara, aquí está. Aquí tenemos una fuente de voltaje, regulada, en donde podemos variar el voltaje de 0 hasta 20 voltios y podemos medir la corriente de 0 a 40 amperios. Entonces vamos a conectar los dos electrodos. Okay. El positivo lo vamos a conectar al sustrato, o sea, al FTO, y el negativo lo vamos a conectar al contraelectrodo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya tenemos aquí el montaje completo de la celda electroforética. Ok, ahora vamos a proceder a encender la fuente y vamos a empezar a aplicar, a ver si se ve un poco mejor así. Ok, para que se vea. Ok, bueno, aquí tenemos la perilla del ajuste de voltaje. Ponemos el selector aquí en que mida el voltaje y vamos a empezar a aplicar el voltaje de 0 hasta 15 voltios. Hay dos tipos de experimento que vamos a hacer. En el primero vamos a aplicar el voltaje directamente de 0 hasta 15 voltios y vamos a dejarlo a ese voltaje durante 15 minutos. Y en el otro experimento vamos a ir de 0 a 15 voltios, pero a cada voltio vamos a dejarlo, digamos, subimos de 0 a 1 voltio, de 1 voltio a 2 voltios, así sucesivamente, y en cada paso de voltaje vamos a permanecer durante 30 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, voy a empezar por aplicar 15 voltios aquí. Y ahí está. Y empezamos a contar el tiempo. Vamos a hacer una pausa porque no nos vamos a quedar los 15 minutos aquí esperando. Pero bueno, antes de irnos a la pausa, podemos explicar que el depósito electroforético de un material consiste en un material que está en suspensión, que no está disuelto, sino está suspendido como lo está el óxido de grafeno. Está cargado usualmente porque tiene grupos negativos o grupos positivos, y bajo la acción de un campo eléctrico es posible hacer migrar esta molécula o este coloide o esta sustancia hacia uno de los electrodos, que es donde se va a depositar, ¿sí? Entonces es un fenómeno muy sencillo, es diferente del depósito electroquímico o electrodepósito, en donde tenemos especies iónicas. Por ejemplo, tenemos una sal disuelta, los iones están solvatados, y entonces los iones son atraídos hacia uno de los electrodos y se descargan en ese electrodo. Por ejemplo, si tenemos un ion cobre, al migrar hacia el electrodo negativo se va a descargar y se va a depositar cobre metálico. Aquí no, aquí la misma molécula que tiene una carga que la rodea, bajo la acción del campo eléctrico va a migrar hacia el electrodo de trabajo y ahí se va a depositar, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a tener aquí. Vamos a tener películas de óxido de grafeno preparadas en diferentes condiciones. Entonces voy a detener aquí y cuando cumplan los 15 minutos regresamos.